intervenir, con, con gusto pueden levantar la mano y hacemos como, no sé, alguna pregunta o alguna sugerencia o algún comentario que quieran hacer. Bueno, esta capacitación la nombramos Indicadores Urbanos, Evaluación de la Acción Climática y la Justicia Social. Empiezo presentándome. Yo soy doctora en urbanismo y maestra en psicología con especialización en psicología ambiental por la UNAM, aquí en México, y soy arquitecta de profesión. Y bueno, mis áreas de investigación se han enfocado en temas urbanos y de psicología ambiental. Y soy actualmente miembro del Sistema Nacional de Investigadores y mis líneas de investigación pues son de espacio público urbano, procesos socioterritoriales, ambiente, salud y psicología ambiental. Y bueno, actualmente pues como les comentaba anteriormente, soy profesora investigadora y también trabajo como consultora en proyectos urbanos, tanto en colaboración con el sector público como con organismos no gubernamentales. Bueno, aterrizando en el objetivo general del curso, pues es aprender sobre cómo usamos y cómo construimos los indicadores para la evaluación de entornos urbanos, que es lo que casi todos están trabajando aquí, ¿no? Los laboratorios urbanos. Y bueno, estos indicadores nos ayudan a medir objetivos e impactos de las intervenciones y de los proyectos que están asociados a la acción climática y la justicia social. El curso se estructura en 3 partes. La primera parte es un poco más teórica. Aquí es donde si tienen alguna duda, sin problema me pueden preguntar y lo respondemos. Y la segunda parte y tercera parte es la parte práctica, ¿no? Primero hablamos un poco de qué es la evaluación socioambiental, qué son los indicadores, para qué se evalúa, cuáles son las técnicas de evaluación, muy general. Y posteriormente hablaremos de qué es un instrumento, cómo construimos un indicador, o cuáles son las consideraciones para la evaluación en campo. Y por último, la parte 3 hablaría de las recomendaciones en lo que tiene que ver con análisis, interpretación y presentación de los datos y de los resultados. En estas 3 partes trataré de realizar como algunas preguntas clave, que un poco para retroalimentación y sobre todo para que ustedes también nos platiquen de cuál es su interés en los proyectos. Ok, bueno, comenzamos. La evaluación socioambiental pues se establece a partir del paradigma de la psicología ambiental. ¿Y por qué escogimos la psicología ambiental? Porque esta rama de la psicología nos permite describir las relaciones entre la persona y lo que pasa en su medio ambiente, o cómo el medio ambiente interactúa con la persona. Y aparte de eso, también nos permite involucrar o evaluar los actores sociales que convergen en esta transacción. Es por eso que lo hemos elegido. Y bueno, pues una de las cosas más importantes a tener en cuenta cuando hablamos de indicadores es que cuando hablamos de la evaluación que se hace a través de los indicadores, es que le atribuimos un valor a algo, ¿no? O sea, le vamos a dar un número o una cualidad a esa cosa y así es como vamos a poder evaluarlo a través del tiempo o evaluarlo en comparación a otras cualidades, por ejemplo, del ambiente. ¿Cuáles son los objetivos principales del por qué evaluamos? Pues primero, si queremos realizar un diagnóstico, ¿no? Funciona mucho, por ejemplo, cuando se hacen proyectos de intervención urbana, algún proyecto arquitectónico, y queremos saber cómo ve la gente el espacio, queremos hacer un diagnóstico, entonces se realiza una serie de evaluaciones a través de algunos indicadores o de instrumentos de evaluación, también para tomar decisiones, que esa es una de las partes más importantes y que por ahí Andrea me comentaba que era importante hacer énfasis. Uno de los materiales que se va a compartir en el Padlet es un manual que lo hace el Ministerio de Chile en conjunto con Guild Architects y trata de enfocarnos en la importancia de evaluar el espacio y sus condiciones actuales para tomar decisiones respecto a qué hacer
cuando hacemos proyectos urbanos. Entonces, en el caso del proyecto TUC, ellos ya tenían muy bien enfocado qué querían hacer y realmente nosotros entramos más bien en esta tercera parte, que fue evaluar el impacto de la intervención. Ellos ya tenían sus objetivos y nosotros lo que hicimos fue generar indicadores para que evaluaran esta intervención. Y esta última parte va con lo mismo de la toma de decisiones, ¿no? Cuando nosotros evaluamos, pues podemos hacer una propuesta de oportunidades de mejora. Entonces, creo que esto va un poco en concordancia con la capacitación pasada que vieron sobre soluciones basadas en naturaleza y bueno, también a lo mejor lo podríamos ligar entre lo que se vio en la capacitación pasada y lo que se está viendo ahorita cuando hablemos de la propuesta que a ustedes se les venga en mente de cómo lo podrían aplicar. Ok, hay dos formas de evaluar. La primera está centrada en la persona o en la sociedad y la segunda está centrada en el ambiente o en el entorno, ¿no? Algunos ejemplos son, por ejemplo, estos cuatro primero están centrados en lo social, en la persona. Podemos evaluar el comportamiento que una persona puede tener en un espacio público, por ejemplo, si decide sentarse o decide estar caminando o decide pararse en la sombra, es un comportamiento que se evalúa. Las percepciones, como puede ser, por ejemplo, los riesgos ambientales o percepciones de seguridad dentro de un espacio. Las actitudes, que esto lo vamos a ver en ejemplos más adelante, como es los comportamientos proecológicos, las actitudes que tomamos acerca de las decisiones y de, pues sí, por ejemplo, de cómo valoramos el ambiente y la actitud que tenemos de decidir de si manejamos un residuo, si separamos la basura, si le cerramos al grifo cuando nos lavamos los dientes, etc. La preferencia o el significado que puede tener un espacio para nosotros, qué tan bonito valoramos algo o qué tan feo. Y las cualidades del ambiente, ¿no? Este último está muy centrado en lo ambiental, donde vemos que el objeto de análisis sería el ambiente. Por ejemplo, en cruces peatonales, que fue una de las actividades demostrativas que se realizó, una de las intervenciones, pues evaluaban qué tanto el espacio tenía un buen diseño para que la gente pudiera pasar por ahí, pudiera cruzar de forma segura. Ok, aterrizando un poquito en el caso del proyecto de TUC México, los laboratorios urbanos de León y Naucalpan, se hizo un primer planteamiento en el que vimos este proceso, ¿no? La primera parte, les voy a ir explicando a partir de estos pasos cómo fue que se realizó el caso del proyecto TUC en México. Entonces, empezaremos con lo primero. ¿Cómo determinamos los objetivos y qué interesaba medir? En el caso, como les comentaba anteriormente, para el proyecto TUC, el objetivo siempre fue generar indicadores para evaluar el impacto de las intervenciones que se realizaron. Ok, y bueno, ¿cómo se llevó a cabo este tema? Pues primero planteando qué iban a hacer los laboratorios urbanos, que fueron lo que se llamó actividades demostrativas. Las actividades demostrativas, según WRI, son intervenciones de rápida implementación temporales de bajo costo y consenso participativo. Aquí muestro dos imágenes de dos actividades demostrativas, me parece que fueron en León y en Naucalpan, en donde se realizó urbanismo táctico, en donde se realizó también la implementación de vegetación de forma temporal, bajo costo. Ahorita vamos a aterrizar en dos casos de reales. Ok, el primero fue entornos peatonales seguros. Este fue el caso de León, en donde el propósito pues era intervenir la vialidad, ¿no? Una intervención al entorno peatonal de una de dos calles importantes de allá de León, y se realizó a partir de adecuar geometrías viales y el establecimiento de cruces peatonales. Obviamente este primer planteamiento fue antes de la intervención real y desde entonces nosotros pudimos realizar
los indicadores a partir de las necesidades que tenía el laboratorio, ¿no? Fueron 8 actividades demostrativas, yo solamente voy a mencionar algunas, pero una de las más, una de las que llevó muchos indicadores fue esta, entornos peatonales seguros, en donde se realizó indicadores desde seguridad vial, percepción del espacio, calidad del entorno, etc. Otro de los casos en Naucalpan fue el Parabús ecológico, que es un proyecto que también tiene que ver con vialidad, pero el planteamiento fue diferente, el objetivo era diferente. Entonces, en este caso, lo que ellos tenían o querían evaluar era sí la parte de la seguridad vial y la percepción de las personas conforme a la calidad ambiental, pero también el Parabús ecológico buscaba incorporar elementos para proteger el clima y reducir la exposición a contaminantes. En este caso medimos percepción de confort, percepción de calidad del aire, etc. Entonces, fueron 2 actividades que pareciera que son lo mismo porque involucran intervenciones en vialidades, pero los objetivos pues fueron diferentes. Ok. El siguiente paso fue pues determinar la población, recursos y tiempo disponible que se tenía y empezar con la propuesta de variables. En este caso voy a mostrar un poco la parte teórica de cómo se planteó esto para que ustedes lo pudieran replicar, si es el caso, en sus proyectos. Empezando con qué son los indicadores. Bueno, para generar indicadores, primero hay que entender que son herramientas que nos ayudan a definir objetivos e impactos y que deben de ser medidas verificables de cambio o resultado. Entonces, en este caso, hicimos 2 tipos de formato, el que iba a ser medida antes y después de la intervención para ser comparables entre lo que la gente percibía antes y después de la intervención, y se construyeron otros indicadores para que fueran comparables entre una actividad y otra. Por ejemplo, calidad ambiental se midió en entornos peatonales seguros y también se midió en la parada de autobús, del parabús ecológico, y entonces también se comparaba qué pasaba entre uno y el otro. Bueno, otra de las cosas que hay que tomar en cuenta con los indicadores es que deben de conformarse por una serie de datos que faciliten estudiar dónde estamos y hacia dónde se dirigen con respecto a los objetivos. Esta parte es importante porque un indicador generalmente se conforma por varios datos, no solamente es uno, sino que deben de ser, no sé, desde 2, 3 hasta 15, ¿no? Seguramente los geógrafos que nos acompañan o los economistas tienen muy dominada esta parte en la que, por ejemplo, en México el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, para construir un indicador, tiene que basarse en varios datos o estadísticas para decir, por ejemplo, el índice de marginación, ¿no? Este es el índice de marginación que se basa en datos socioeconómicos, en algunas cualidades de la vivienda, etc. Y bueno, estos indicadores también pueden ser cualitativos o cuantitativos. Nosotros en los instrumentos de evaluación manejamos los 2 tipos, pero la mayor parte fue de orden cuantitativo. Ok, las características que se deben de tomar en cuenta en los indicadores, pues lo primero es que deben de estar inscritos en un marco teórico conceptual. En el caso del proyecto TUC, pues fue a partir del paradigma de la psicología ambiental que nos permitió establecer los instrumentos, las bases teóricas, etc. Pero también podrían hacerlo desde un paradigma de la economía o de la sociología, etc. Porque esto también nos permite definir como alcances de los indicadores u los propios objetivos. Otra de las características es que deben de ser explícitos. Su nombre debe reflejar de qué se trata el tema. Es decir, que yo no sé nada del tema, pero veo que ahí dice confort térmico. Ah, bueno, ya sé que habla de confort y de temperatura. Entonces,
el nombre me explica de qué se trata. Lo que he mencionado, que se debe de establecer durante diferentes temporalidades para que pueda ser comparable. Debe ser claro y de fácil comprensión para los miembros de la comunidad. Esta es una de las partes más importantes y que va de la mano con la que sigue. Adelante, en la segunda parte vamos a hablar más específicamente de esto, en que la comprensión de a la gente que va dirigida, el lenguaje que uno utiliza cuando hace la evaluación de estos indicadores es primordial. O sea, es muy importante porque para que la gente te pueda evaluar bien, tiene que entender lo que está evaluando, lo que está leyendo. Ok. La metodología técnica instrumento, pues se debe de basar primero en los objetivos que tenemos. Les digo, como en el caso del proyecto TUC, primero se plantearon cuáles eran los objetivos. La segunda parte fue los recursos disponibles. ¿Cuánto dinero tenemos? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánta gente tenemos para poder decir, se van a hacer este tipo de encuestas? Por ejemplo, tuvimos el caso de que en un principio pensamos en hacer una aplicación y que se mostrara como en tablet, y vimos que no era como tan viable por la cantidad de tablets que hubiéramos necesitado. Entonces, al final lo que se decidió fue imprimir los formatos y en un diseño muy amigable para las personas, que se los voy a mostrar más adelante. Y bueno, tener muy claro los tiempos establecidos, ¿no? En el que se va a evaluar, tener en cuenta que se debe, en qué momentos clave de los proyectos urbanos se deben de realizar estas evaluaciones o este levantamiento de datos en campo. Y bueno, ya voy terminando con la primera parte. Para algunos a lo mejor esto ya es muy conocido, pero vamos a hablar un poquito de que hay dos tipos de técnicas de evaluación, que son las famosas cuantitativas, que, bueno, se apoyan en mediciones objetivas y se realizan con muestras estadísticamente significativas de población o mediante el estudio de un grupo específico. Por ejemplo, en el caso de los proyectos de intervención en vialidades, pues se buscaba población de forma aleatoria, es decir, en espacio, en tiempos del día que fueran como diferentes, mientras que en el caso de grupos conformados, como fue una actividad demostrativa como residuos sólidos, ellos ya tenían un grupo, me parece que entre 20 y 30 personas. Entonces, ese ya era un grupo específico en el que se trabajó con la evaluación antes y después y la comparación se realizó con el mismo grupo. Mientras que en el otro, pues fue aleatorio, ¿no? En las técnicas cualitativas, pues en este caso generalmente se utilizan más bien para tener información significativa, o sea, por ejemplo, de significados, qué valor le das a algo. Nosotros lo utilizamos, por ejemplo, para determinar en qué partes del espacio las personas ponían focos rojos o puntos peligrosos de que pudieran sentir inseguridad, ¿no? De que pudieran sentirse con peligro de que las asaltaran o de algún tipo de violencia. O también se utilizó como propuestas de mejora. Esa fue otra variable que se utilizó de forma cualitativa. ¿Qué mejoras harías al espacio? Y ya después se establecieron categorías. Existen ciertas limitaciones en la representatividad estadística con las técnicas cualitativas porque hay un sesgo de subjetividad. Entonces, este objetivo en técnicas cualitativas pues es diferente al de las cuantitativas. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. ¿Cuáles son los formatos que generalmente utilizamos para las técnicas cuantitativas? Pues las encuestas, los cuestionarios, conteo de personas, los registros de permanencia, cuánto tiempo pasa una persona sentada en un lugar, o datos observables y cuantificables como los comportamientos que les decía, si la persona decide sentarse en un lugar o si pasa, no sé, caminando.
y las rúbricas, que son elementos que se evalúan generalmente con escalas Likert. Bueno, también las encuestas y rúbricas, que van de 1 a 5, que son generalmente las que nos hacen cuando quieren, no sé, estudios de mercado, ¿no? Valora o de estudios de calidad. Valora del 1 al 5 qué tan satisfecho estás con este producto, ¿no? Y las técnicas cualitativas, que generalmente pues son entrevistas, grupos focales, se hace a través de análisis documental, observación participante, mapeo, que fue el que nosotros utilizamos en el caso de los instrumentos, o historias de vida. Y bueno, aquí terminaría la primera parte, que como les comentaba es un poco más teórica, pero ya en la segunda y tercera parte vamos a establecer como muy puntualmente qué se hizo con los laboratorios urbanos. Y bueno, me permito entonces leerles estas preguntas. Me gustaría mucho escucharles y ver qué opinan, o si también se quedó alguna duda de lo anterior, lo podemos resolver. La primera pregunta sería, ¿por qué es importante evaluar intervenciones relacionadas a la acción climática y justicia social? O sea, ¿cómo nos ayudaría evaluarlo? La segunda, ¿cómo elegimos la técnica o instrumento que deseamos utilizar? Y no sé si alguien quisiera compartirnos qué se le ocurre en algunos ejemplos que pudieran aplicar en su ciudad o en proyecto. Podría ser por medio del chat, o si se puede abrir el micrófono, Andrea, estaría muy bien. Claro que sí, como prefieran. Bueno, esta primera parte de pronto fue una introducción express en el mundo de los indicadores, pero como lo hemos visto, es importante tal vez para nuestra acción ya en territorios indicar, ¿no? De qué se trata lo que hacemos y tener un monitoreo adecuado. Si alguien quiere participar, por favor levante la mano para darle la palabra, o si prefieren hacerlo vía chat, también si prefieren que continuemos con la sesión y más adelante tener las preguntas y respuestas al final, sin problema. No sé si alguien quiere participar y presentar algún ejemplo, ¿no? Bom, eu imagino que, respondendo a primeira, eu imagino que seja muito importante para ser utilizado no planejamento urbano e nas decisões que vão ser tomadas no desenvolvimento e crescimento da cidade em si, né? Sí, actualmente eh, temos como manuais para fazer indicadores. Então, para o crescimento das cidades, mas também para fazer projetos de intervenção urbana. Eu decía no Padlet que há um manual para fazer instrumentos en indicadores, con indicadores para proyectos urbanos. Mas si você faz alguma pesquisa, pode encontrar alguns manuais para indicadores urbanos de todo tipo. Muchas gracias, Cayo. Precisamente las acciones que se desarrollan en el proyecto TUC están relacionadas con acción climática y justicia social, y a veces los temas son los menos prioritarios en el territorio porque hay unas necesidades más urgentes. De esta manera, lo que creemos es que el monitoreo y los indicadores también nos sirven para poder reforzar la necesidad de tener soluciones más completas. En este caso estamos promoviendo diferentes acciones en las ciudades con las que participamos, y los indicadores son la muestra de que funcionan o no, que a la gente le gustan o no, etc. Muchas gracias. Vale, creo que no hay más ejemplos aparte de los de México por ahora, Carla. Tal vez en la segunda parte, que ya es una explicación más aplicada,
se puede hacer una comparativa y al final de la sesión hacemos un intercambio más nutrido, si te parece. Perfecto. Ok, entonces seguimos con la segunda parte. Bueno, esto, primero hay que entender cuáles son las partes del instrumento, un poco para que vamos identificando estos conceptos, ¿no? Cuando hablamos de instrumento, pues es el formato o el elemento que contiene los diferentes indicadores, que en este caso, pues podrían ser 6 indicadores o 4 indicadores o hasta 9 indicadores, que fue lo que nosotros trabajamos. Después, el indicador es la parte del instrumento que se compone de diferentes reactivos. Un ejemplo es este, calidad ambiental. Este es un indicador en donde medimos diferentes conceptos o diferentes reactivos. Entonces, el reactivo es la parte del indicador que permite otorgar un valor a un estímulo, que era lo que mencionaba anteriormente. Evaluamos cuando otorgamos un valor a algo. Y en este caso utilizamos este que es diferencial semántico. Este es una forma de medir cuantitativamente con escala Likert, en donde las personas medían de caluroso a fresco, de escala del 1 al 5, o de incómodo a confortable, de escala del 1 al 5. Y en seguridad vial medíamos con escala Likert, pero con afirmaciones, que era lo que comentaba anteriormente. Se encuentran en óptimas condiciones, perdón, las condiciones del crucero se encuentran en óptimas condiciones para peatones y ciclistas, y aquí va de escala del 1 al 5. ¿Qué fue lo que nosotros tratamos de hacer? De poner iconos o caras para que la gente lo pudiera identificar más fácilmente y colores que pudieran asociar con estas expresiones faciales. Si se fijan aquí también aparecen las caras y las personas pues iban tachando el lugar en el que ellos se encontraban, que coincidía con lo que ellos sentían, ¿no? Por otro lado, utilizamos algunos cualitativos como dibuja elementos del espacio que pueden contribuir a mejorar el clima del planeta, ¿no? Y para ya posteriormente se establecieron categorías. Ok, ¿cuáles son los pasos para construir un indicador? Pues lo primero es definir el objetivo, que he hecho mucha énfasis en eso, ¿no? Tener el objetivo claro de para qué evaluamos. El segundo es la elección del indicador que se quiere evaluar. Por ejemplo, yo sé que quiero evaluar cuánto calor hace aquí, entonces teóricamente o dentro de los conceptos que me pueden ayudar a medirlo es confort térmico. Ah, bueno, ya sé que confort térmico es el indicador. En la tercera parte sería definir el indicador desde la parte conceptual. Esto nos permite sobre todo entender, ¿y qué es confort térmico? El confort térmico mide la temperatura que la persona siente o la sensación de calor en un espacio. Y por lo tanto, ahora sí, hacemos el reactivo. ¿Qué tanto o qué tan caliente consideras que te sientes aquí? No sé. Y así es como primero decimos en la parte teórica, esto es confort térmico, y luego la bajamos a la parte de poder meterlo en un reactivo que se pueda medir en una escala del 1 al 5. En el caso del proyecto TUC, pues nosotros utilizamos instrumentos validados previamente. Por eso es recomendable que utilicen instrumentos como referencia o como primer planteamiento, porque esto nos da una serie de confiabilidad y validez que hablaremos posteriormente. Luego se realiza la elección de reactivos, una reacción preliminar, no es la final, es una para que las personas vean si les funciona o no les funciona, si hay que cambiar algo del lenguaje, y posteriormente el piloteo, que también lo vamos a ver enseguida. Ok, dentro de este proceso, ahora voy a hablar de cuál fue la primera versión de los instrumentos del proyecto TUC y cómo se realizó el pilotaje de los instrumentos. Para todas las actividades demostrativas, que fueron 4 de León y 4 de Naucalpan,
se realizó una propuesta general a forma de lista de indicadores. Todavía no habíamos definido los reactivos, pero sí qué indicadores podían utilizar en las actividades demostrativas. Los dividimos en estos 4 segmentos, en donde se propuso calidad ambiental y confort, uso del espacio, valoración de infraestructura y seguridad vial, o conciencia, movilidad peatonal y ciclista. O sea, en primera instancia se hizo una lluvia de ideas de acuerdo a los objetivos que tenían los laboratorios urbanos, cuáles podían servir para cada quien. Yo hice esta propuesta de indicadores y luego ya los laboratorios, cada uno de ellos, los 8, dijeron, a mí me interesa percepción de contaminación del aire y calidad ambiental. Y otro laboratorio urbano me decía, a mí me interesa todo el segmento de comportamiento proecológico y sentido comunitario. Entonces se realizaba el instrumento de acuerdo a los indicadores que ellos elegían. Como les comentaba, para el caso de todos los laboratorios, al momento de realizar la propuesta de reactivos, pues se tomaron en cuenta instrumentos validados ya previamente en población latinoamericana. Igualmente en el Padlet les voy a compartir como lecturas adicionales, los doy, porque me parece que no son artículos de acceso abierto, pero que seguramente ustedes pueden encontrar artículos que les puedan servir. Este es más o menos el tipo de instrumento que ustedes pueden encontrar, en donde ya, por ejemplo, aquí habla de conducta proecológica y se desarrollan más de 10 reactivos, ¿no? Entonces, usted puede utilizar el que más se parezca a lo que quiere evaluar. Por ejemplo, le ha hecho saber a alguien que se ha comportado de manera que daña al ambiente, entonces esa a lo mejor se parece a algo que va con sus objetivos y puede ser como utilizado. En el caso del proyecto TUC, pues todos los reactivos fueron redactados para dar respuesta a los objetivos de la evaluación y en muchos casos también fueron un poco modificados antes de pilotearse. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, alguien me decía, no, es que a mí no me sirve saber si las personas dejan la llave abierta cuando se lavan los dientes. A mí lo que me interesa saber es si dejan tirándose el agua cuando riegan las plantas. Entonces, íbamos como cambiando los reactivos de acuerdo a las necesidades de cada una de las actividades demostrativas. Por lo tanto, se hicieron 8 instrumentos diferentes. Ok, y entonces, hablando de este tema de la utilización de instrumentos previamente validados, hay 2 conceptos importantes a tomar en cuenta, la confiabilidad y la validez. La confiabilidad, pues, básicamente es un procedimiento que se realiza de forma estadística, pero bueno, pues no en todos los casos se puede hacer porque a lo mejor no hay los recursos, ¿no? Para hacer todo un procedimiento de medición de confiabilidad, pero básicamente se refiere a que es confiable en la medida en que cada vez que midamos, ese indicador va a medir lo mismo, ¿sí? Entonces, bueno, a eso se refiere el concepto de confiabilidad y por eso se hace énfasis en poder utilizar a lo mejor instrumentos que ya se hayan probado anteriormente. Y la validez hace referencia a la utilidad del instrumento, en que también mide lo que pretende medir, sobre todo para el uso para el que es destinado el instrumento en sí. Y esto tiene que ver mucho con el lenguaje. ¿Qué lenguaje utilizamos? Aquí, por ejemplo, hablamos de que la validez la podemos obtener a través del piloteo del instrumento. Se debe realizar una prueba de evaluación sobre el lenguaje que se está utilizando en los reactivos, tomando en cuenta las características de la población de estudio, ya que no es lo mismo evaluar para niños, por ejemplo. Con los niños generalmente se les pone a dibujar o se les pone caritas, o personas con, ustedes saben, ¿no? Con altos estudios, personas que tienen posgrado, que a lo mejor pueden aguantarte también un instrumento de 120 preguntas, mientras que un niño a las 5 preguntas te va a decir, ya no quiero contestar.
Entonces, por eso es importante primero probarlo, que es lo que se llama el pilotaje, en el tipo de población que queremos utilizarlo. ¿Y qué es en lo que nos vamos a enfocar? Pues en redactar el reactivo de acuerdo al lenguaje que se necesita, y las instrucciones también deben de ser evaluadas. Si las instrucciones son claras, o sea, para que la persona entienda lo que debe de contestar. Ok, un primer ejemplo pues fue este que se realizó para Plaza Revolución en Naucalpan. Este fue el formatito que se realizó en el pilotaje. Entonces se realizó esta versión preliminar de los instrumentos. Si se fijan, aquí lo que utilizamos fue los colores y los números y las mismas cualidades de acuerdo al diferencial semántico. En esta etapa, pues, analizamos los indicadores, los reactivos, y los equipos realizaron retroalimentaciones acerca de los instrumentos para poder hacer la versión final. Entonces, realmente fue un trabajo arduo de meses en los que tuvimos una interacción todo el tiempo, ¿no? Yo te mando primero la lista y luego tú los escoges y luego redactamos los reactivos y luego haces el piloteo para ver si el lenguaje es adecuado, y entonces hasta el final se pudo obtener la versión final del instrumento. Y bueno, ya llegamos a cómo se realizó la versión final de los instrumentos. Esta es la portada de uno de los instrumentos que realizamos con la imagen del proyecto TUC. En el caso del huerto comunitario Barrio Arriba, aquí tenemos, creo que está por ahí Mariana, ¿no? Realizando encuestas a personas. Una de las sugerencias muy importantes fue, primero, pues identificar el nombre corto de la actividad demostrativa, porque eso también fue un reto para ellos. Yo les decía, es que tenemos que acortar el nombre un poquito para que la gente lo identifique. Hay que poner el objetivo, cuál es el objetivo general de la actividad. Una de las cosas importantes, pues, clasificar el perfil del usuario, qué edad tienen, qué ocupación, su género, la fecha en la que se recaba la información y el folio. Ya esto del folio hablaremos también un poquito más adelante. Este es un ejemplo, de hecho, del mismo instrumento de Huerto Comunitario Barrio Arriba. Se evaluaron, por ejemplo, comportamiento proecológico de manejo de residuos sólidos. En este caso, en lugar de utilizar 5 opciones de respuesta, nos fuimos a 4 y nos funcionó este formato, ¿no? Aquí preguntábamos, por ejemplo, si las personas separaban los residuos orgánicos de los inorgánicos, si se realizaba composta con residuos orgánicos, si buscan la manera de reutilizar cosas. Está muy enfocado a manejo de residuos sólidos. Aquí también otra de las sugerencias, que no la tomamos de instrumento validado, fue que que el equipo de WRI y de los laboratorios quería saber qué onda con la limpieza de la banqueta, ¿no? Y con cuánta basura tiran, perdón. Entonces, clasificamos aquí. ¿Cuánta basura generas en tu casa? Pues puede ser desde 3 bolsas hasta 6 bolsas. O quién limpia la banqueta fuera de tu casa. Y por último, muestro que tiene que ver con el sentido de comunidad, en donde ahora sí se evaluó en escala Likert de 1 a 5, en donde evaluábamos, por ejemplo, cómo las personas eran aceptadas en un grupo, o si los talleres ayudaban a mejorar sus hábitos, o si tenían un sentido de pertenencia. En el caso específico de esta actividad demostrativa, como les comentaba, pues ya era un grupo con el que se estuvo trabajando durante mucho tiempo. Entonces, este indicador pues hacía mucho sentido. No hubiéramos podido evaluarlo, por ejemplo, en una intervención de espacio público, porque es población fluctuante que pasa todos los días y que no sabes a quién vas a encuestar el lunes y el miércoles van a ser otras personas, ¿no? Una de las sugerencias que yo les hago, que les pueda servir a ustedes para sus laboratorios, es pues tener en cuenta el material necesario para la evaluación. Aquí tenemos a Andrea también encuestando. Hay que tener un espacio, un mobiliario fijo de preferible, y que haya información visible y legible para los usuarios, para que ellos puedan identificar
qué se está haciendo o que les llame la atención qué está pasando ahí y que sepan el objetivo del por qué están ahí las personas y el proyecto que se va a realizar. Tener el material impreso, que en el caso de nosotros pues fueron formatos en físico. Hay que considerar cuántos se van a imprimir de acuerdo a la cantidad de personas que había, que se iba a encuestar. Y bueno, obviamente tenemos que tener plumones, colores, crayones para que la gente pueda contestar todo. Y un lugar para que las personas se puedan apoyar y contestar. Y sentarse, de preferencia. Como se dieron cuenta, es difícil lograr que una persona te permita contestarte una encuesta o cualquier instrumento si no tiene un espacio cómodo para poder hacerlo. Esta diapositiva creo que también les puede funcionar mucho. Fue como unas consideraciones para la evaluación que se hizo llegar a los equipos de los laboratorios, un poco como a guía de qué debemos de considerar para levantar los datos para evaluar, ¿no? Pues lo primero, buscar incluir diferentes grupos representativos, es decir, diferencia de edad, de género, incluso otras posibles características dentro de un grupo de personas, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de población que no es una población conformada, o sea, un grupo, sino que va a ser fluctuante. Hay que hacerlo en diferentes horas del día, hay que buscar que sean de diferentes edades, hay que buscar que sean hombres, mujeres, etcétera. Hay que tratar de generar un diálogo incluyente para toda la población, tratar de que la persona que te entienda sea hasta un niño de 6 años a una persona de la tercera edad. Bueno, ya hablaba un poquito también de esto, ¿no? La aleatoriedad de la aplicación de instrumentos. También es importante informarle a las personas la importancia de llenar en totalidad el instrumento porque nos pasa mucho que lo dejan a la mitad o que contestan o a veces no le dan vuelta y no se dieron cuenta que hasta atrás también había que contestar. Entonces, explicarle a las personas que el instrumento se compone de varias partes, que hay que llenarlo. También muy importante llenar los apartados de perfil de usuario, el folio. Nos va a ayudar a poder clasificar los datos ya para el posterior análisis. Contextualizar el proyecto, ¿no? Y ofrecer la oportunidad de que los usuarios se mantengan informados sobre avances del proyecto. Creo que esto es algo que es muy importante, tanto por ejemplo ahorita en las capacitaciones, ¿no? ¿Cómo podemos darle seguimiento a esto? Es algo que también se aplica en el levantamiento de datos. Oye, es que yo te di mis datos, yo te llené una solicitud. ¿Me podrías pasar una página para poder darle seguimiento a esto a lo que estoy contribuyendo, ¿no? Y eso al final también ayuda mucho a que las personas sean más participativas en este tipo de espacios. Y bueno, entonces aquí terminaría la segunda parte. Creo que vamos bien de tiempo. Y lanzaría otra vez estas 3 preguntas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un instrumento, un indicador y reactivo? Sobre todo esta pregunta la hice con la intención de que si a alguien no le quedó muy claro, les puedo volver a explicar. La segunda es, ¿cuáles son los pasos más importantes a la hora de construir un indicador? Y nuevamente menciona algunos ejemplos que se pudieran aplicar en tu ciudad o proyecto. Y creo que ya por ahí hay unas preguntas en el chat. Muchas gracias, Carla. Yo creo que esta sección ya con los ejemplos es mucho más clara y seguramente mucho más interesante para nuestros participantes y nuestras participantes de las otras ciudades. Si quieren hacer las preguntas, más preguntas o responder las que se están haciendo vía chat o micrófono, por favor, levanten la mano. Si todo está clarísimo, mejor. Bueno, mientras tanto yo les voy recordando que en el Padlet, que es donde guardamos toda la información de los cursos, va a estar disponible este instrumento que se ha diseñado, coproducido con WRI México. Va a ser una herramienta del proyecto TUC, aplicable en todas las ciudades. Vamos a hacer la traducción a portugués, por supuesto, y tenerla disponible.
Dalila, ¿sí? Eu tenho uma dúvida da segunda questão e sobre o que poderia ser aplicado na minha cidade. Assistindo a apresentação, eu comecei já a desenhar alguma coisa. Eu achei bem legal as plaquinhas, né, para marcar. E aí eu estava pensando que a gente poderia utilizar aqui em forma, inclusive, de garrafinha para encher o volume. Em Teresina, nós construímos uma pracinha, né? Foi o alargamento de um canteiro. E hoje tem diferentes usos e já está mudando também algum desses usos. Então, eu comecei a pensar agora que seria interessante, talvez, fazer uma nova rodada de medição desses usos. E aí, falando dos resíduos, me lembrei da garrafinha PET, que pode ser usada como de repente um repositório, né, de pedrinhas para ir enchendo ali conforme os usos. Me inspirei aqui assistindo a apresentação, achei bem legal as plaquinhas para marcar. Você, se conseguir deixar o dia inteiro no espaço, mais pessoas conseguem marcar. E eu acho que também acaba funcionando como um material educativo. Conforme as pessoas vão marcando, outras pessoas vão vendo a resposta e vão refletindo sobre essas respostas. Eu achei bem interessante. Muito obrigada, Dalila. Perfecto, ótimo, ótimo. La información va a estar disponible. Si te parece, lo podemos trabajar como parte de las herramientas para diseñar, apoyar lo que se hace con los laboratorios. Igual si tú quieres hacerlo directamente, esa es la idea. Esta sesión es compartir el aprendizaje que se ha hecho en México, que sí está disponible para ustedes, aplicarlo nuevamente, mejorarlo, adaptarlo. Es la idea, que estos instrumentos se queden en la práctica y se utilicen en territorio. Entonces, genial, por favor, cuenta con nosotros para esta aplicación, por supuesto. Gracias. Muy bien, creo que por aquí hay una pregunta que dice, ¿por qué la escala de respuesta es de 1 a 5 y no de 1 a 3? Como 1 no, 2 ni de acuerdo ni desacuerdo, 3 sí. Estadísticamente se ha comprobado que 1 a 5 funciona un poco mejor. Bueno, ya en la experiencia incluso que yo he tenido, funciona mejor 1 a 5 porque tú le das un parámetro, o sea, generalmente la escala de 1 a 3 te dice muy mal, regular, o bueno, regular, malo. Bueno, pero ¿qué tal si yo estoy totalmente desacuerdo, ¿no? Entonces tú le das la opción de darle un 5 o de darle un 1. En el caso, por ejemplo, me voy a regresar a esta, de nunca, algunas veces, casi siempre y siempre. Esta sí se cambió por el tipo de respuesta que las personas tuvieron en el caso de los inorgánicos. Porque haber tenido una intermedia nos hubiera sesgado un poquito porque a lo mejor muchos hubieran contestado en medio de que, pues bueno, más o menos sí la separo siempre, etcétera, ¿no? Realmente nosotros lo que queríamos saber era que o se inclinaban a que nunca separan la basura o se inclinan a que sí separan la basura, puede ser a veces o siempre. Entonces, esta cuestión de la respuesta mucho tiene que ver con el objetivo y para eso también se utiliza el pilotaje. Tú piloteas para ver si te das cuenta que todos están respondiendo en medio y que tal vez eso a ti no te está funcionando y entonces en lugar de hacer la respuesta en 5, la dejas en 4. Pero sí, hablar de 1 a 3, generalmente las personas es algo que dicen, es que yo todavía quisiera una respuesta, una posibilidad de decir, es menos que el malo, ¿no? Muy malo entonces. Muchas gracias, Carla. Jojo, por favor. Hola, ¿cómo están? No, me preguntaba, está chiquitito y obviamente no vi todo el instrumento, pero quizá cuáles indicadores podrías remarcar que son como relevantes para conectar lo que es
cambio climático con justicia social, si hay algunas preguntas, algunas cosas que notaron que fueron importantes para eso. A ver, voy a poner que fue la propuesta general. Bueno, para la justicia social nos dimos cuenta mucho con uso del espacio. Muchas personas, bueno, de los laboratorios nos hacían énfasis en poner cuestiones, por ejemplo, de género o de seguridad para las personas vulnerables, qué tan seguras se sentían. Y eso también influyó en la valoración en la parte vial. Obviamente, uso del espacio fue una que se utilizó casi en todas las actividades demostrativas y esta se utilizó más bien en actividades demostrativas que tenían que ver con vialidad. Y respecto al tema de acción climática, pues yo creo que estas fueron las que más se utilizaron. Percepción de contaminación del aire, percepción de confort térmico, que fue algo que también se midió en casi todas las, bueno, más o menos en la mitad de las actividades demostrativas, porque uno de los objetivos que tenían era la implementación de vegetación o de algún elemento de naturaleza. Creo por ahí que de infraestructura verde también utilizaron, entonces esto ayudó a ver eso. Incluso ya cuando les empiece a mostrar los resultados, ahí elegí algunos indicadores interesantes para que vean cómo cambió, por ejemplo, esto de percepción de confort térmico a lo largo de las intervenciones. Muchas gracias por la pregunta. No, ¿y puedo hacer otra más? Sí, claro. Las que quieras, las que quieras. No, y pensando en relación a que, bueno, son intervenciones, usted, por ejemplo, vos habían mencionado que es el tipo de intervenciones que están haciendo quizá con los laboratorios urbanos en México son como son temporales, ¿no? No están pensados como quizá cosas que van a perdurar en muchos años. Y a la vez a nosotros, por lo menos en Buenos Aires, nos pasa que también la posibilidad del cambio es a bastante largo plazo. Entonces, ¿cómo podemos, como si hacemos ese seguimiento, poder compatibilizar, ¿no?, esta percepción de cambios de, no sé, por ejemplo, confort térmico, en un espacio donde todavía el verde va a tardar 5 años quizá o 3 años en generar un cambio en la sensación? Entonces, bueno, alguna idea para eso. Una de las cosas que, bueno, no mencioné anteriormente fue que se tomaron dos medidas. En el caso de, por ejemplo, del parabús, yo no me encargué de esa parte, pero se hizo una medida, o sea, se llevaron termómetros que midieron objetivamente qué tanto estaba cambiando la temperatura. Y por mi parte, lo que se midió fue la percepción del confort térmico. Entonces, estaría muy interesante que ustedes pudieran hacer algo parecido, tomar una medida objetiva a partir de un termómetro o de un instrumento que les permita tener esa medida y la percepción de las personas. Y seguramente a lo mejor se van a ir dando cuenta cómo va cambiando a lo largo del tiempo. Y se me ocurre también que si va a ser durante 5 años, pues podría ser cada año o cada 6 meses, obviamente dependiendo de los recursos que ustedes tengan, pero teniendo como una programación de cómo podrían ser estas evaluaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Jojo. Acabo de poner en el chat el link al instrumento en específico y después de que terminemos esta sesión, la grabación de la sesión y los materiales también estarán disponibles en el Padlet. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. ¿No? Perfecto. Carla, muchas gracias. Está muy interesante compartir la experiencia coproducida con WRI México. Creo que ha sido interesante conocer también los pormenores, ¿no? Hay cosas como saber que hay que hacer las entrevistas, encuestas en horarios diferentes. Son aspectos claves que solo en la práctica se reconocen. Bueno, sigamos entonces con la tercera parte. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, esta parte ya es un poco más pequeña. Y en el Padlet les va a aparecer una ficha a forma de síntesis de cómo pueden realizar esto. Esta tercera parte, ay, no sé por qué no da, ya.
Vamos a hablar sobre el análisis, interpretación y presentación de los datos. Lo primero, y empiezo con las recomendaciones para iniciar el análisis de datos, es pues organizar los instrumentos que han sido contestados, identificando folio, fecha, lugar y responsable en caso de que se necesite clarificar algún dato. Siempre yo recomiendo que hasta que no tengan el último análisis de datos, puedan prescindir o puedan desechar los instrumentos físicos. Es mejor tenerlos por si algo no cuadra, volver al original para poder revisar, ¿no? Si hay algo que clarificar algún dato. Se aconseja descartar los instrumentos que se encuentren parcialmente contestados. Este criterio yo recomendaría que por lo menos deben de estar contestados en un 80% y de preferencia que todos los indicadores estén contestados. Los datos deben de ser digitalizados para que puedan ser analizados y referenciados, y es importante establecer protocolos para que la información sea categorizada. En este caso, se hizo una propuesta en formato Excel para vaciar los datos en el Excel, pero cada equipo puede utilizar el formato que mejor le venga, ¿no? Ok. Y aquí es el primer ejemplo. En el caso de entornos peatonales seguros, la base de datos se realizó de esta manera, en donde poníamos indicador, el perfil de usuario, por ejemplo, calidad ambiental y confort general, enseguida la categoría y las opciones de respuesta. Entonces aquí, por ejemplo, si se fijan el folio, y aquí podrías ir de 0 hasta 200, si eran 200 encuestas, ¿no? Entonces aquí tú capturabas encuesta 001, la edad de la persona, la ocupación, que sería estudiante o trabajador o maestro. Entonces aquí, ahorita voy a hablar también un poquito de cómo esta variable también después se analiza. Género, que en este caso sí le pusimos nada más estas 3 opciones, pero en ocupación, pues como podrían ser muchísimas, no nos cabría, ¿no? O sea, ponerle unas categorías. Obviamente, si ustedes solamente les interesa saber si son estudiantes o tienen otra ocupación, pues yo les recomiendo que sí lo categoricen desde el inicio, ¿no? O sea, estudiante u otro. O sea, si van a trabajar, por ejemplo, en una escuela, les interesa saber si es estudiante, maestro, administrativo u otro. Entonces, ahí ya ustedes tienen la categoría sin tener que analizar todo esto. Pero en el caso de nosotros, como podían ser muchas ocupaciones, pues se dejó abierto. Y teníamos, por ejemplo, calidad ambiental y confort general, que era el que les enseñaba que iba de cálido, húmedo, sucio, limpio, y que fue con la escala del 1 al 5. Entonces aquí venía el 2.1 y tenían que asignarle el valor, ¿no? que dio la persona. Aquí viene una propuesta para elegir el resultado adecuado para el análisis de sus datos. Esta tablita yo la hice de acuerdo a lo que se realizó en el proyecto de TUC, pero ustedes pueden hacer de acuerdo al tipo de instrumento que estén utilizando. Entonces, por ejemplo, aquí, si vamos a evaluar la edad, pues lo que queremos saber es el promedio. Si queremos saber el género, queremos saber la frecuencia y el porcentaje. Por ejemplo, tuvimos 10 encuestas y 6 son mujeres. Entonces, la frecuencia sería 6 y el porcentaje sería 60%. Con los indicadores de escala Likert, lo que nos interesa saber es el promedio por reactivo. En la escala de diferencial semático, que es la de escala Likert, también es el promedio por reactivo. En los de elección de categorías, igual lo que queremos saber es la frecuencia, igual 2/10 o 5/15, y para posteriormente saber el porcentaje. Y el indicador de pregunta abierta, que en el caso del proyecto TUC, lo que se hizo es categorizar esas preguntas abiertas. Por ejemplo, en una de las preguntas abiertas fue sobre mejoras. ¿Qué mejoras harías al espacio? Entonces, las categorías que hicimos fue lo que te estaba relacionado con vegetación, lo que estaba relacionado con seguridad
o lo que estaba relacionado con mejora del entorno peatonal. ¿Sí? Entonces, ya ustedes, dependiendo de cómo las analizan, les asignan una categoría y nuevamente hablaríamos de porcentajes. Este es un ejemplo con la misma tabla del caso de entornos peatonales seguros, en donde miren, por ejemplo, aquí teníamos cuántas, 6 personas fueron empleada o empleado, 2 estudiantes y otros 2. El promedio de edad fue 26.4, la frecuencia de hombre, mujer u otro, y los promedios de cada una de los reactivos. Por ejemplo, 3.10 para desagradable y confortable, es decir, que se inclina más hacia lo confortable que a lo desagradable. Y si se fijan, el número 5, como no estuvo contestado en su totalidad, pues se quita. Por eso aquí lo puse con una línea amarilla. Ok, ahora, ya que vamos haciendo esto, ya que vaciamos los datos, que decidimos si vamos a tener frecuencia o si vamos a obtener el promedio o la media, promedio o media, seguimos con cómo interpretamos estos datos. Entonces, el análisis e interpretación de los datos debe ser en función del planteamiento inicial, que era lo que les comentaba. Ejemplo, ¿vamos a hacer una comparación temporal o vamos a hacer una comparación entre las poblaciones o una comparación con un promedio? Es decir, que por ejemplo nosotros sabemos que la media de temperatura en Teresina, si es la ciudad Teresina, es, no sé, de 36 grados centígrados. Entonces, ya sabemos un promedio, ya tenemos una base de donde queremos comparar. Y entonces, todos los datos que tenemos van a ser comparados contra ese 36 grados centígrados. O la comparación entre los mismos reactivos del indicador. Queremos saber si lo están valorando sucio o si lo están valorando con buena vegetación, etc. Entonces, esto depende de nuestros objetivos, de nuestro planteamiento inicial, cómo vamos a interpretar esos datos. Aquí el caso, por ejemplo, de entornos peatonales seguros, en donde se realizaron tres intervenciones, que fue la preintervención, durante la actividad demostrativa y la evaluación postintervención. Este indicador es el de percepción de confort térmico. Entonces, si se fijan, los reactivos que se valoraron fueron áreas con sombra, valoración de clima agradable y fresco y exposición al sol, en donde la exposición al sol fue de más a menos, lo cual es positivo, o sea, el estar en la exposición al sol fue, aunque realmente no cambió tanto, si se fijan, pues son 10 décimas, realmente no es tan diferente, a comparación de las áreas con sombra, en donde sí hubo un cambio muy significativo, de 1.2 a 3.22. Y en el caso del parabús ecológico, aquí solo tuvimos, nada más tengo la base de datos de la primera evaluación. Entonces, vean la diferencia. Son los mismos indicadores y la diferencia entre los reactivos. ¿Qué quiere decir? Que la valoración de áreas con sombra entre esta actividad y esta actividad, o sea, es significativa, ¿no? Ahorita les voy a enseñar las gráficas. Ok, y eso me da apertura entonces a cómo presentamos los datos. Lo primero es pues elegir el gráfico que mejor refleje el resultado de lo que se quiere mostrar, ya sea una gráfica de pastel o de barras. Siempre se utiliza un valor de referencia. Esto es súper, 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 súper importante. Ustedes siempre deben de tener un valor de referencia. Por ejemplo, hablaba de que yo tengo muchos datos, pero a mí me interesan compararlo contra la media de temperatura anual. Entonces, hay que colocarla en la tabla para decir, ah, mira, esto está por arriba de la media y esto está por abajo. O en su caso, este es el valor medio de lo que medía mi instrumento y a partir de eso yo obtuve los datos. Porque si ustedes se lo dejan así nomás al Excel, el Excel les va a arrojar las gráficas de barras y sin valores necesariamente que son los que ustedes necesitan. Entonces hay que ahí modificar para que quede el valor de referencia.
Aquí tenemos el primero, que es el de entornos peatonales seguros, en donde vemos evaluaciones post y previa. Y aquí podemos ver, por ejemplo, esto, ¿no? Cómo la exposición al sol realmente no cambió. Fue muy pequeña el cambio, pero lo que sí cambió fue la valoración del clima agradable y fresco. Aquí yo lo puse en un formato en el que se les dio colores, pero pues el valor máximo era 5. Y por otro lado vamos a ver este de entornos peatonales seguros, perdónenme, aquí me equivoqué, pero este es el de Parabús ecológico de Naucalpan. En donde vemos estos valores, ¿no? Cómo áreas con sombra llegó a un punto casi al valor total del instrumento, y me puse como, bueno, le puse como punto de referencia pues el valor medio esperado, porque aquí no teníamos como la intención de comparar estos tres, sino de comparar los valores con un valor medio que me diga si se está inclinando hacia lo bueno, hacia lo positivo o hacia valores negativos. Este es de entornos peatonales seguros, en donde fue el de calidad ambiental, en donde vemos, por ejemplo, cómo la iluminación fue mejor valorada. Esta es otra forma de interpretar los datos. Fue valorado caluroso, sin vegetación, contaminado, desagradable. Bueno, estos tres tienden más hacia un valor medio, pero entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Nos da propuestas de mejora. A lo mejor estos indicadores nos pueden permitir ver que a lo mejor la iluminación no es un elemento mal valorado, sino hay que meterle a la intervención ideas para vegetación o para mitigación de calor. Entonces, esto también, la calidad ambiental nos permitió medir eso. Y bueno, aquí puse un último ejemplo en una gráfica de total de porcentajes por género, que también fue para entornos peatonales seguros, en donde vemos que pues el 50% de las personas fueron mujeres, el 40% hombres y 10% otro. Y bueno, antes de pasar a las preguntas clave, les comento nuevamente que ahí en el Padlet está la ficha con la síntesis de cómo realizar todo esto, desde la recomendación para iniciar el análisis de los datos, esta propuesta del resultado que queremos obtener, la interpretación y la presentación de datos. Y bueno, entonces concluyo con las preguntas clave, que sería, ¿cuáles son los criterios más importantes a tener en cuenta en el análisis e interpretación de los datos? ¿Cómo elegimos la gráfica ideal para presentar datos? Estas dos preguntas más que nada son como para reflexionar, para que usted, si no quedó claro qué es lo que hay que tener en cuenta, podemos comentarlo ahorita. Y pues si gustan mencionar alguno de los ejemplos que se pudieran aplicar en su ciudad o en su proyecto. Muchas gracias. Vuelvo a abrir el micrófono. Muchas gracias, Carla. Muy interesante la explicación. Por favor, si tienen preguntas, el micrófono está abierto. Yo personalmente tenía la duda de si es necesario mostrar la percepción por género. A veces las mujeres, los hombres y otros géneros valoran diferente los espacios, el tema de seguridad, sobre todo, por ejemplo, en entornos urbanos. ¿Tú crees que es aconsejable incluir esta diferenciación? Pues para empezar, hay que saber, bueno, hay que analizar qué datos tenemos. Si por ejemplo tuviéramos 90% de mujeres y 10% de hombres, yo diría que no, porque no podría ser comparable. Pero por ejemplo, si tuviéramos 50-50 o 40-50, creo que sí podría ser. Como mencioné anteriormente, mucho tiene que ver con qué queremos saber. Igual y ya cuando vamos haciendo análisis de datos, te vas dando cuenta de cosas que dices, podría analizarlos por género o podría analizarlos por ocupación. Entonces, esa es como la bondad, pienso yo, de tener el concentrado. Seguro las personas que realizan investigación o que trabajan con datos cuantitativos han visto esto, pero sí, obviamente, el trabajo más arduo es
recabar los datos, tener como todo este proceso, y ya teniéndolos todos es como una mina de oro respecto a lo que tú, como los quieras explotar. Perfecto, muchas gracias. Parece que todo el tema está claro. Seguramente habrá mucho potencial de uso, de replicar este aprendizaje de las fichas, el formato. Entonces estaremos consultando activamente, Carla, seguramente. Muchas gracias. Si quieres, podemos continuar. Bueno, pues ya nada más para finalizar, en esta diapositiva les hago como un concentrado de cuáles son las lecciones aprendidas más importantes. Para la primera parte, pues entender que esto que yo les expongo parte mucho del paradigma de la evaluación socioambiental y que puede servir para la formulación de los indicadores para la acción climática y justicia social. No quiere decir que otro paradigma no nos funcione, pero en el caso de la evaluación socioambiental me parece a mí muy pertinente porque hace ese vínculo entre la sociedad y el entorno, ¿no? Se utiliza mucho para comportamientos proecológicos, valoraciones ambientales, no sé, es muy utilizado. Y bueno, que los indicadores son herramientas para evaluar objetivos e impactos y son medidas verificables de cambio o de resultado. También nos puede servir para realizar diagnóstico. En la segunda parte, la construcción de un instrumento y de un indicador se realiza mediante un procedimiento. Yo sí recomiendo tener en cuenta siempre los pasos, no nada más como, ya se me ocurrió hacer un indicador, sino tratar de que sea tener el proceso que les comenté, sobre todo la validez que se utiliza en el lenguaje y que de verdad estemos midiendo lo que pretendemos medir, ¿no? Y eso solamente lo vamos a saber probando si funciona o no funciona. Los indicadores deben pasar por un proceso de pilotaje, bueno, de lo que mencioné, y la evaluación en campo requiere de preparación de diferentes materiales. También eso es muy importante, siempre estar preparados cuando se va a hacer análisis de campo y tener una programación, por ejemplo, en los tiempos que se van a recolectar los datos, qué tipo de personas. Obviamente ya estando ahí puede que las cosas cambien y se pueden tomar decisiones, pero sí tratar de que haya una preparación previa. Y por último, la tercera parte, pues para el análisis e interpretación de los datos se debe establecer el objetivo de la evaluación, que era lo que comentábamos ahorita, tener claro qué queremos saber para poder analizar e interpretar los datos y pues también elegir la gráfica que va a depender de los resultados que queremos mostrar. Una gráfica siempre de verdad tiene mucho impacto, la forma en la que se presente y los datos que se presenten. Por ejemplo, como lo que comentaba Andrea, si pudiera ser por género, también se puede utilizar y ya sería ustedes cómo manejen esa presentación de datos. Y pues ya, de mi parte sería todo. Muchísimas gracias. De verdad que es el cierre de un gran trabajo que se ha realizado, que WRI sigue trabajando y esto no hubiera sido posible sin el gran trabajo del equipo que estuvo y de las personas que conforman los laboratorios urbanos de León y de Naucalpan. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en la sesión. Bueno, ya para finalizar, como saben, nos interesa recibir sus comentarios, su feedback, sus opiniones. Les acabo de compartir un link donde pueden diligenciar, por favor. Es una encuesta muy breve preguntándoles qué les gustó de la sesión y cómo podemos mejorar, que ese es nuestro interés. A partir de esta evaluación se emiten unos certificados a nombre de todo el proyecto, entonces ideal que puedan aplicarlo y pues por supuesto invitarlas a nuestras próximas sesiones, que hay varias. La próxima semana tenemos el segundo curso que fue coproducido con WRI México, está enfocado en infraestructura verde urbana. Será a la misma hora, en español también. Aquí les paso la inscripción por si todavía no lo han hecho. Y este curso será más o menos como el cierre
de este ciclo técnico que empezamos con soluciones basadas en la naturaleza, ahora este de indicadores urbanos e infraestructura urbana que cierra esta conversación. Si participaron en el de soluciones basadas en la naturaleza, saben que al final de la sesión hicimos un pequeño diálogo para encontrar qué nos hacía falta para motivar estas acciones en nuestras ciudades. Entonces, el ejercicio práctico de la próxima semana parte de ahí para seguir avanzando en esta búsqueda de aspectos comunes entre los laboratorios y poder tener un poco más, una conversación más de intercambio posteriormente entre integrantes del laboratorio, que sería el ideal. Posteriormente, el lunes 9 de octubre tenemos una invitación muy especial, especialmente a las personas que participan desde Argentina y México, y es un entrenamiento en periodismo con drones. Será la sesión teórica el lunes 9 de octubre. Esta sesión es en inglés, sin embargo, pues bueno, vamos a tener el interés, vamos a tener los materiales seguramente traducidos. ¿Por qué no, digamos, nos interesa que participen? Porque tendremos una sesión práctica tanto en México en octubre como en Buenos Aires, posiblemente a finales de noviembre. Esa fecha está por definirse. Sin embargo, para poder hacer parte de este entrenamiento práctico es obligatorio haber tomado este curso teórico. Entonces, invitación a los integrantes y participantes directos o indirectos en León, Naucalpa especialmente, a que se inscriban por favor al curso de drones y curso en portugués finalmente. A finales de octubre, octubre 27, vamos a tener un curso para potenciar nuestras redes sociales para acción climática y justicia social. Como Brasil ya tiene un gran avance en este dominio de las redes sociales, vamos a fortalecerlo un poco. Hay una sorpresa con un influencer en Brasil, entonces esperamos que haya mucha participación de nuestros laboratorios. La idea es tener un formato un poco más creativo con esta sesión. Volvemos a los ejercicios creativos, será en portugués, pero invitadísimos en México y en Argentina, por favor, a participar, porque a partir de estos videos haremos algo que se había pensado como un lexicon, como un diccionario, y que ahora se va a llamar el tuccionario. Entonces, el tuccionario son estos términos que usamos en cada ciudad, como, por ejemplo, mutirao, como, por ejemplo, bueno, tantas palabras que usamos y que podamos hacer un intercambio como mucho más creativo y en este formato TikTok, Instagram, creo que funcionaría muy bien. A partir de este ejercicio más, digamos, de exploración, ya tendremos un ejercicio más complejo el próximo año de comunicación y de abogacía. Y bueno, esas son las invitaciones para los próximos, para octubre, para estos próximos 3 cursos. Muchísimas gracias a todos, a todas por participar. Muchas gracias, Carla, por la facilitación. Queda abierta, por supuesto, la invitación a utilizar las herramientas que se han desarrollado. Esta herramienta hará parte de la caja de herramientas del proyecto TUC. Se puede rediseñar para las necesidades que se tengan en cada laboratorio. De esto, pues saben, lo lidera mi compañera, mi colega Natalie, pero podemos, por supuesto, entrar en contacto para que estas lecciones aprendidas, pues por favor nos faciliten, por supuesto, las acciones en campo. Entonces, muchísimas gracias en nombre de la Universidad de las Naciones Unidas y no sé si tenemos algún otro comentario, si no, feliz día. Perfecto, muchísimas gracias. Les recuerdo, por favor, la evaluación y esta grabación y todo el material estará disponible próximamente. Muchas gracias a todas, a todas. Muchas Muito gracias. obrigada. Gracias. Gracias, hasta Gracias. luego. Muchas gracias. Adiós, buen Hasta día, luego. gracias. Adiós, gracias.